buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este esfuerzo que hacemos con el equipo de Global TV, Iraida Villamil, con todo el equipo, para compartir con ustedes la realidad del día a día y todo lo que nos toca, pues trajinar, informarnos, pero también brindar un halo de esperanza, información para que estemos al tanto de lo que está sucediendo, pero sobre todo me he esforzado de que a través de Por qué pasa lo que pasa, hagan contacto con cada uno de los invitados que traemos, se integren a las labores, las obras, los proyectos, los emprendimientos, porque hay que ver más allá del bosque, hay que mirar el horizonte completo, indistintamente de lo duro que están siendo estos momentos, donde por cierto aún guardamos el luto de lo que ha pasado con nuestro compañero, amigo Fernando Albán, que ella fue enterrado después de haber tenido un sentidísimo velatorio, capilla ardiente, por todos sus compañeros y diputados y muchísimas personas de los barrios en donde repartía las ollas. Fernando era un hombre de una caridad ilimitada, dirigía, tengo entendido, más de 3 ollas de misericordia, un hombre muy, muy ligado al sentimiento de su compromiso como católico y religioso. Por eso es que nadie cree esa tesis del suicidio y sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Lo cierto es que en medio de todo este luto seguimos adelante y estoy segura que Fernando desde el cielo, porque estoy segura de que ahí nuestro Señor lo debe estar esperando, enviará también empujones y gracias y esperanzas para que sigamos hacia adelante en un país que tenemos que rescatar. Y empezar pues por lo primero, que estaba loca por tener este programa, porque el tema educativo es central en la vida de un país. Y yo sencillamente estaba esperando que arrancara el mes de septiembre para poder tener una buena evaluativa de lo que está pasando en el tema educativo y todo lo que está sucediendo con toda esta realidad de aporte y de asistencia, como de orientación a los padres ante la desesperanza de que los niños cada día tienen más limitada la realidad de estudio. Y eso hay que hablarlo. Y me encanta pues tener aquí una mujer queridísima. Ella viene de las escuelas arquidiocesanas, Mariana Fernández, se ha convertido en un cuno de información y de asesoramiento educativo. Ha pertenecido a varias asociaciones, entre eso Educa Zulia, donde se ha hecho un movimiento increíble de padres de colegios privados como padres de colegios públicos, y desde ahí pues se saca un cúmulo de información y de realidad para tener un diagnóstico de qué está pasando con la educación y además con la educación en el Estado Zulia. Mariana, qué gusto, estamos hablando de Blanquito hoy. Estamos dando esperanza. Sí, así es, dando esperanza. Y qué gusto tenerte porque, como sabes, veníamos conversando y han pasado tantas cosas. Quisiera empezar pues con toda esta primera resolución que emana de la Asamblea y de ahí en adelante pues la realidad en donde estamos parados en el sistema educativo. Yo, por cierto, no sé ni cómo se llama la ministra de Educación. Ni no tenemos ministro nuevo y es el profesor Aristóbulo Sturis, quien repite en el Ministerio de Educación. Tenemos autoridad única en el Estado, que es la profesora Damelis Chávez. Tenemos iniciando un nuevo año escolar con cosas nuevas, esperando que todas estas cosas nuevas puedan dar su fruto en este año que comienza. Hay un panorama, un pequeño diagnóstico. Hace como 3 semanas la Asamblea Nacional emanó un decreto de emergencia educativa. Hace, creo que fue alrededor de 7 días, la vicepresidenta de la República se sentó junto con las principales organizaciones de educación privada, ANDIET, CABEP, ABEP y APEP, para establecer un pequeño convenio para poder ayudarlos en este momento de crisis que se está viviendo. Importante que se sienten a conversar y que nos demos cuenta que estamos viviendo un momento de crisis. Establecieron una resolución que apenas está como muy, fíjate que no está muy subrayada todavía porque está muy fresca, que es la 0027, donde se estableció un tope, se estableció un procedimiento para fijar las matrículas en las escuelas privadas. Cosa que quizás a los papás y quienes como yo tenemos muchos años haciendo vida en una organización que se llama FENASOPadres, que agrupa a las sociedades de padres y representantes de distintos colegios, tanto públicos como privados, nos pareció interesante en el sentido de que
se dan cuenta que el derecho principal, prioritario, lo tienen los padres a establecer cuánto estoy dispuesta yo a aportar para un proyecto educativo con el que yo quiero que se eduquen a mis hijos. Eso es maravilloso porque de alguna forma quedó claro en este convenio que se está haciendo. Pero hay muchas cosas que todavía no se entienden en la resolución. Hay cosas importantes como, por ejemplo, ahora las escuelas privadas van a poder ir a los bancos y pedir algunos préstamos, y va a haber una cartera crediticia para ellos para poder ocuparse de los problemas de infraestructura, todo lo que está por fuera que no es sueldos y salarios. Y en ese convenio se estableció además, que es donde hay que ver muchas cosas y meter la lupa, la posibilidad de que el Estado subsidie a esas escuelas privadas, sobre todo aquellas que están en zonas populares, importante, porque si esas escuelas privadas, como en el caso de nosotras las arquidiocesanas, en el caso de Fe y Alegría, estamos en esas zonas populares, estamos haciendo el trabajo que el gobierno necesita en esas escuelas. Entonces, al final, hay la posibilidad de que las escuelas los docentes se inscriban en la plataforma Patria. Dijo la vicepresidenta que no es necesario tener el carnet de la patria, pero que el gobierno hasta el mes de diciembre podría entonces subsidiar a la escuela privada y hacer el pago de los sueldos de esos maestros. Que es lo más importante. Que es lo más importante en juego ahorita, porque el tema salarial tiene a todo el mundo de cabeza. Tiene a todo el mundo de cabeza, pero ojo, tú no puedes hablar de escuelas y tratarlas como empresa. Correcto. ¿Ok? Además, ninguna escuela es el mismo proyecto educativo de la escuela de al lado, tiene sus individualidades, ojo, y sería interesante que, por ejemplo, conversaras con Marlene de la Federación Venezolana de Maestros, porque cuando tú aceptas como docente que te paguen 1.800, ¿ok?, ¿dónde está la meritocracia? ¿Dónde está mi experiencia? ¿Dónde están mis años de estudio? Porque lo grave es un tope. Lo grave es que es como un sueldo raso, nivelado. De campamento, de militares. Este es el sueldo para todo el mundo y ahí no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa con la contratación colectiva de los maestros que han luchado, siguen luchando y todos los días y su preparación y la meritocracia y la experiencia y los años de estudio? Eso no cuenta para este gobierno. Pero, entonces, bueno, se pueden sacar cosas importantes, pero acaba de salir, entonces todavía hay como mucho revuelo, pero es importante que las personas la conozcan, que le ubiquen. No ha salido en Gaceta, todavía es simplemente una resolución que se firmó entre estas organizaciones, claro, y la vicepresidencia, y importante también porque quizás es una de las cosas que más ha preocupado. La educación APEP, Andié y Cabezo llegan al 50% de las escuelas privadas en el país. Existen otras realidades. Entonces, lo ideal hubiese sido que fuese un consenso donde estuvieran realmente todos representados y donde los papás también hubiésemos. Sí, porque queda en el vacío también el tema de las escuelas públicas. Hay un vacío y es muy preocupante porque ahí es donde está la gente que no puede pagar una escuela privada y muchísimos padres angustiados porque no tienen cómo enfrentar el tema educativo de sus hijos. Parece que al presidente y a todos estos gobernantes se le olvida en la cabeza la situación tan agobiante y apremiante que hay, tanto con los maestros. Claro. Y bueno, ojalá que con el ministro Asturi, que fue maestro. Es maestro, tiene la vena y el cuerpo y la vocación docente, sí, y estuvo en el ministerio, conoce el ministerio. Y quizás tuvo resoluciones muy complejas, pero bueno. Ojalá que esto sirva para destapar el yunque del tema educativo. Vamos a ir a unos comerciales y ya venimos con más en la tarde de hoy a propósito de tocar definitivamente cómo arranca y cómo empieza la valoración educativa en el país, en el estado Zulia. Ya venimos. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy un poco metiéndole el ojo cómo va el tema educativo, sobre todo en el estado Zulia y en Venezuela. Ciertamente ya miramos un poco el espectro de unas leyes y de unos aspectos de la Asamblea Nacional Constituyente que están saliendo estas cosas, ¿no? No, la Asamblea Nacional. La nuestra.
La Asamblea la Nacional. que está en el edificio que yo conocí. La Asamblea Nacional, la que leí la de verdad. Qué pastel, de verdad. Donde uno iba a la necesidad de tenernos en esta angustia, de verdad. Eso me recuerda al calendario escolar. En estos días lo pasaron, importantísimo, porque en los años anteriores casi que se acababa el año y no teníamos calendario escolar. Y lo pasaron y yo empecé a revisar. Y yo decía, Dios mío, aquí hay un poco cosas de un país que yo no conozco. Así es. ¿Dónde está mi país? Decía yo, ¿no? Así es, qué tristeza, ¿verdad? Que da mucha tristeza. Y el tema educativo, Marianita, ¿cómo ha arrancado? Porque todos sabemos en las condiciones en que se encuentra la educación pública. Da mucho dolor y mucha pena, porque en el pasado mi papá y nuestros papás se hicieron todos en colegios públicos, el Liceo Baral, los Gregorio Hernández, miles de colegios públicos, y fueron tremendos profesionales. Hablemos, por ejemplo, en la época de la generación 28, que el director del liceo era Arturo Ular Prieto, imagínense ustedes, o sea, no Rómulo Gallego, perdón, que recibió a toda esa generación, o sea, qué desastre. 19 años, una revolución cacareando un sistema educativo que lo que ha traído es atraso y de verdad no sé cómo ha arrancado el tema educativo. ¿Cómo arrancó? Tengo entendido que no hay, ya no se sirve el plato de comida, el vaso de leche. Vamos a empezar por ahí, para hablar de la realidad. Arrancamos con la misma matrícula que tenemos hace como 2 años. Número que es raro. Eso es importante para poder evaluar el sistema educativo de un país. Tú necesitas conocer números. Los últimos números que se conocieron fue en el 2015. Estamos en el 2018. Pero nos llama la atención, revisando más o menos los mensajes que se ha dado en estos días, tenemos una matrícula que es la misma que teníamos hace como 2 años. Y todos conocemos de que tristemente miles de venezolanos están saliendo del país. Conocemos además que el problema del carrito que no te acepta los billetes viejos, de la falta de efectivo, del agua, de la luz, gracias a Dios en estos días en el Zulia. Sí, pero fíjate, conocemos el tema de niños que no iban al colegio porque no tienen zapatos, no tienen uniforme, no tienen niños que los papás se fueron y los dejaron en manos de los abuelos, entonces los abuelos tienen que asumir esa responsabilidad cuando los abuelos no tenían ningún ingreso. Entonces hay todo un panorama que complica el año escolar. Por eso Fe y Alegría arrancaba el año diciendo las escuelas abiertas. Y nosotros desde las arquidiocesanas comenzamos un movimiento de, si logramos un cuaderno, un lápiz, limpiar las escuelas y conseguir uniformes, estamos resueltos. Esa es el mínimo, es lo mínimo. Porque el docente, la calidad, el programa de excelencia educativo, el amor, o sea, nosotros tenemos docentes que llevan la poca agua que tienen en su casa para su escuela, para usarla en la escuela y poder limpiar los baños y poder asear a los niñitos. Ojo, las ganas las tenemos, y yo creo que las tiene el docente de las arquidiocesanas y las tiene el docente católico y las tiene el docente de las públicas, porque en las públicas tú ves el mismo amor. Cuando tú eres docente, eso lo tienes en la vena. Sí, es un misticismo increíble. Y además tú sabes que ese es el futuro del país. Si nosotros no nos abocamos todos de un lado o del otro a ponerle ganas y ponerle corazón a la educación de este país, ¿qué vamos a tener en 10 años? Entonces, más allá de toda esa tragedia que estamos viviendo, más allá de nuestros docentes que caminan horas para llegar a su escuela, más allá de que además la tragedia de que ya en los colegios, incluidos en los privados, no se sabe cómo ayudarlos, se les está ayudando con comida, se les está ayudando con efectivo. Esto debería ser una política desde el nivel del alcalde, el gobernador y el Estado. Por ejemplo, con una resolución del alcalde tú puedes decir que las escuelas que están en el municipio de Maracaibo, mientras los niñitos vayan con algo de zapato, con un short y una franela, porque ojo, tampoco podemos hacerlo perenne, porque cuando tú flexibilizas el uniforme, también ahí el uniforme significa una serie de cosas que son importantes. Pero si como gobierno no tienes la posibilidad, porque si bien es cierto, ellos hacen el esfuerzo por entregar los morrales con los útiles y algunos uniformes, pero no hay para cubrir toda la matrícula escolar del país, que claro, lo lógico sería que nos hubiésemos preparado para ello, que hubiésemos preparado rutas. Un país que cobró trillones y trillones y trillones y trillones de dólares. Bueno, quizás no hemos debido imprimir la colección bicentenaria. Que costó una barbaridad, que costó cualquier cosa, que no sirvió para nada. Y nos hemos debido preparar para este momento.
Pero aquí ya estamos, Ya como estamos dicen, aquí. montados en el burro. Ya estamos aquí en el tenemos burro. que empezar nuestro año escolar. Tenemos las ganas de los papás, pero el papá venezolano también, ¿sabes? Le da cosa no tener un uniforme, que su muchachito no tenga los zapatos para ir al colegio. Tenemos a los alumnos que nos quedan, tenemos los maestros, tenemos las ganas. Entonces lo que tenemos que tratar todo de que esas escuelas se mantengan, que se llenen las escuelas públicas y que se llenen las privadas. Tristemente la gente va a las escuelas privadas, porque es que no existen escuelas públicas donde tú tienes, y yo lo veo cuando yo voy a las zonas donde están mis escuelas y me da dolor. Yo tengo un Simoncito hermoso, porque son hermosos, aquí, y tengo una escuela aquí católica, y la gente quiere este proyecto. ¿Por qué la gente quiere y este Simoncito está vacío? Nosotros tenemos que en algún momento hacer un trabajo para recuperar nuestras escuelas. Que aquí ojalá nadie tuviera que pagar por educación. Claro. Que todo el mundo se formara en la pública. Entonces tenemos que hacer un trabajo y esforzarnos en relación a eso. En el estado Zulia, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor, me imagino yo, sacando la cuenta, 2.400 escuelas. Creo que hay 3, 4 escuelas que están listas para inaugurarse. No se han inaugurado. Importantísimo. Pero tenemos todos que de alguna forma ayudar al que le corresponda, que pueda resolver y paliar el problema del agua en las escuelas. Ahí me acaba de escribir una de las monjitas del Marite, se metieron en la escuela, con mucho esfuerzo habíamos comprado bombillos, porque esa es otra prioridad, sí, necesitamos tener luz, pero se metieron. El que le corresponda la seguridad, el gobernador, el alcalde, dependiendo del municipio, se aboca al problema de la seguridad, porque lo cierto es que todos tenemos que ir en función de eso y que tenemos que de alguna manera apoyar a ese docente que tiene todas las ganas del mundo, más allá del salario que devenga, porque los docentes siempre... Pero yo creo que es una muy buena oportunidad, aparte de agradecer el cafecito que me mandan a Kitchen todos los días, de verdad, muchísimas gracias, aquí ubicado en Doctor Portillo, al lado de la Torre Claret, para que disgusten las mejores comidas. Me están enviando aquí que, Iraida, no hay ayuda alimentaria en ninguna de las escuelas públicas. Eso es importantísimo. Estoy asombrada, o sea, creo que es un buen momento para hacer un llamado al gobernador el año y al alcalde. pasado, ¿Qué hacen con los reales? El año pasado, por ejemplo, en las arquidiocesanas, nosotros nos llegó el programa de alimentación escolar 4 veces, ¿ok? Se llama PAES o SENADE, dependiendo de cuál de los niveles de gobierno es el que lo suministra. En este momento, de las 2.000 y pico de escuelas que existen en el estado Zulia, ninguna ha recibido el PAE, que hubiese sido lo lógico, que cuando estábamos en periodo administrativo en cada una de las escuelas ya hubieran llegado los alimentos para que si nos hubiésemos preparado para que en este momento tan duro los niñitos por lo menos puedan hacer esa única comida al día que hacen en la escuela. Entonces eso es fundamental. Y no he oído ningún plan que haya desarrollado la Secretaría de Educación. En estos días supimos de algunos docentes de escuelas públicas de San Francisco que nos informaban que les habían pedido la estadística, la matrícula, porque parece que iban a comenzar, pero hasta ahora no ha habido despacho por lo menos los municipios que nosotros manejamos, que son alrededor de 7 municipios, no ha habido despacho. No, yo tengo la impresión y la percepción, porque no he visto ninguna noticia, aquí me lo están escribiendo, no hay interés por parte del gobierno regional, no se habla nada de la educación, Iraida, estamos abandonados en manos de nadie, o sea, me están llegando mensajes de todos lados, y sencillamente son padres y madres desesperados porque no tienen otra alternativa que el proceso público. Pero al lado de todo esto, el mensaje esperanzador, Marianita, ¿con qué podemos cerrar frente a la realidad de que hay tanta gente como tú, trabajando, dando lo mejor, como dice ustedes, con ganas, con empeño, empujando que todo siga por lo menos dentro de la crisis y del deterioro que hay en el país, por lo menos algo funcionando para que no se pierda el proyecto de un niño de aquí a 5 años sin educación? Claro, lo primero y fundamental es que todos entendamos, empecemos por los papás, por entender, vaya a su escuela, hable, diga, mire, no tengo zapatos, no tengo el uniforme, no he podido comprar la HMI, pero yo necesito que mi hijo venga a clase. Acuerde un uniforme con su escuela, envíelo a clase, no lo deje de enviar, porque dentro de esa aula hay una maestra que está esperando para dar, aunque usted no lo crea, lo mejor de ella, en medio de las necesidades, en medio de que llegó caminando porque no encontró efectivo para montarse en el carrito, ella está ahí y va a hacer lo que siempre ha hecho, que es formar, educar con mucho amor. Pero eso parte de los papás.
y después todos los demás que de alguna manera podemos colaborar, colaboremos. Fe y Alegría tiene una campaña para cuadernos, nosotros tenemos campañas para todo lo que sea que quedó de los años escolares de nuestros hijos, uniformes, la mitad de un creyón, lo que sea, igual. Yo tengo una escuela pública al lado de mi casa, voy a la escuela pública, le pregunto, director, ¿en qué le puedo ayudar? Tengo una resma reciclada, se la traigo. La idea es que aquí todos arrimemos, como se dice coloquialmente, al mingo, ¿ok? Y echemos adelante la educación. Recordemos que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia al ciudadano que va a cambiar este país, y por eso es que tenemos que apostar a ello. Todos los que estamos aquí tenemos ganas de hacer las cosas y por eso estamos aquí. Lo que tenemos es que activarnos simplemente. Así es, Mariana, qué gusto tenerte. No, a ti muchísimas gracias. Esta será la primera de muchas porque quedaron muchas cosas en el tintero, gente escribiéndome, estoy segura que nos seguirán contactando por nuestras redes. Esta es la realidad y para mí es un gusto tenerte, Mariana, dentro de tanto esfuerzo que se hace. Y como les digo todas las tardes, aquí estamos, seguimos hacia adelante con fe, con esperanza, con este ánimo de lucha. Gente como Mariana hay muchísima y está aquí empujando esta crisis, esta realidad para sacar lo mejor de todos nosotros. Así que los espero con muchísimo cariño en nuestro próximo Porque Pasa Lo que Pasa. Chao, chao.